Buenos días, el equipo de Maps les agradece que nos acompañen en esta serie de webinars de Maps University, en esta ocasión de la marca de Infoblox. Hoy nos acompaña Francisco Osornio, Senior Solutions Architect, y Enrique Channel Manager de Infoblox, su servidor David Gutiérrez, gerente de producto en Maps. Hoy vamos a estar hablando acerca del robo de datos mediante túneles de DNS y cómo podemos protegernos con Infoblox. Bienvenidos, le doy la palabra a Enrique León. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Como bien comentó David, mi nombre es Enrique León, gerente de canales en Infoblox para toda América Latina. Y del día de hoy queremos darles una plática referente al robo de información a través del DNS. Como saben, pues los ciberataques cada vez son más evolucionados y pues en particular el DNS es un protocolo del cual dependemos totalmente para cualquier tipo de conexión. Y a veces las medidas de ciberseguridad que se tienen en las organizaciones no son las suficientes o no se están considerando esta protección a través de este protocolo tan importante y que lleva muchísimos años en el mercado. Es ahí donde podrían los ciberdelincuentes encontrar una área de oportunidad para exfiltrar información crítica en las organizaciones. El día de hoy precisamente queremos comentarles de cómo a través de la tecnología de Infoblox podemos proteger a las organizaciones y mejorar, por supuesto, la postura de ciberseguridad. Para esta presentación le voy a ceder la palabra a mi compañero Francisco Osornio, Senior Solution Architect aquí en Infoblox. Esperamos que la plática sea de mucho interés para ustedes. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Paco. Adelante, Paco. Muchas gracias, Enrique. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a platicarles acerca de cómo Infoblox puede... Bueno, vamos a hacer un tema muy técnico el día de hoy. Vamos a hablar acerca de DNS Tunneling y al final ya vamos a platicar acerca de cómo Infoblox puede ayudarles a proteger esto. Mi nombre es Francisco Osornios. Como ya comentaron, soy Senior Solutions Architect de Infoblox. Soy Threat Intelligence Advisor también. Y soy experto en seguridad en temas de DNS. Tengo ya casi 6 años dentro de la compañía trabajando con las tecnologías de Infoblox. Soy el que más contacta en este aspecto para temas de DNS, de DDI sobre todo, pero hoy en día más de seguridad por el tema de la vulnerabilidad del mismo protocolo de DNS que vamos a ver hoy y que vamos a platicar por qué es importante cubrirlo también, sobre todo hoy en día por temas de la pandemia, donde las fronteras de seguridad ya se vuelven más transparentes, por así decirlo, porque muchas personas trabajan ya ahora desde casa, donde no se tienen elementos de seguridad como firewalls, proxies o algunos otros, ¿no? Entonces, la agenda para el día de hoy es, vamos a hacer un overview muy rápido de lo que es el DNS. Tal vez ustedes ya también sean expertos en esto, pero créanme que tiene mucho sentido porque es hacer el overview. Después vamos a hablar del DNS tunneling, de las técnicas de codificación, de los elementos que se requieren para hacer los túneles. Vamos a hablar de DGAs, de los Domain Generated Algorithms. Vamos a hablar de malware también un poquito, que es básicamente quien más se utiliza esta situación para robar información. Vamos a hablar acerca de cómo simular en los ambientes de nuestros clientes una exfiltración de información para que vean cómo es posible robar información, aún así se encuentren protegidos por un proxy, por un IPS, IDS, por un firewall o por algún otro elemento de seguridad. Y al final vamos a hablar de qué es lo que ofrece Infoblox para proteger esta parte hoy en día. Entonces, sin más, vamos a comenzar con el overview. Yo les recomiendo, si quieren informarse más acerca de esto, son lecturas técnicas totalmente. El primero, el libro de DNS Unbind de Cricket Liu, quien es, por cierto, jefe de arquitecto de soluciones de Infoblox. Los recomiendo leer también los RFCs de DNS, al menos el 1034 y 1035. Hay información del SANS Institute acerca de cómo detectar túneles de DNS. También hay otros métodos de cómo detectarlos, por ejemplo, a través de Splunk, por ejemplo. Vamos a tener una lectura recomendada de Domain Generation Algorithms, DGA in Malware, de Shatel Choudhury, que vaya, son lecturas totalmente recomendadas para que profundicen todavía más en los conocimientos de DNS, que créanmelo, no son nada triviales, no son nada sencillos, pero vaya, son recomendaciones que yo les hago para que conozcan un poco más. Lo primero, DNS Protocol. ¿Qué es el protocolo de DNS?
Como lo podemos ver en pantalla, es una familia de protocolos de Internet donde se utilizan los puertos 53 de UDP y de TCP. Las capas en las que trabajas en la capa de transporte y en la capa de red a nivel de IPv4 y IPv6. Hay muchos estándares que lo definen. El primero de ellos surgió por ahí del 83, después se fueron reescribiendo. Pero básicamente los RFCs que se definen o que definen el DNS se escribieron en el 87. ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir con esto? Que desde hace más de 30 años no tenemos una actualización como tal dentro de esos protocolos. ¿Por qué no tenemos una actualización de esos protocolos? Imaginen esto, nosotros sabemos que existe un IPv6 que eventualmente reemplazará IPv4, pero no tenemos un protocolo o algún elemento que, por ejemplo, reemplace al DNS como tal. El DNS sigue existiendo y va a seguir existiendo, vaya, es la columna vertebral de Internet. Hay algunas otras situaciones como DNS sobre HTTPS o TLS para saber la vulnerabilidad que vas a tener si te apegas a estos. Vamos a platicar también, podemos platicar en otro momento acerca de DNSSEC, que es un RFC que se escribió por ahí del 2003, el cual define ciertas técnicas para cifrar las queries de DNS y garantizar que la persona a la que te responde por un dominio, por ejemplo, es la persona dueña como tal. Pero vaya, eso es otra situación que podemos platicar más adelante. Continuando, vamos a recordar que el sistema de DNS es un sistema jerárquico, donde prácticamente vamos a ver que hay un root, es un conocido root, lo que vemos aquí en la pantalla como este pequeño punto que está aquí, y después de cada uno de ellos vienen todos los top level domains como .com, que es un dominio totalmente conocido por nosotros, un subdominio, o .org, por ejemplo, ¿no? Y de ahí para abajo, por ejemplo, infoblogs.com, acme.com, mapsuniversity.com o .edu, etcétera, etcétera. Todo eso se va creando, pero hay que tomar en cuenta algo muy importante, este pequeño punto, el root. ¿A qué voy con esto? Generalmente cuando se programan los DNS dentro de las compañías o de las organizaciones, la recursión debe de empezar en los root servers. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros por malas prácticas o tal vez por desconocimiento? Nosotros todo lo apuntamos a Google y se lo mandamos a Google. Al final del día, Google también tiene que ir a preguntar a los root servers. ¿No sería más fácil entonces brincarnos Google y preguntarle directamente a los root servers? Por supuesto que es más fácil y ahorita vamos a platicar por qué. Hay que recordar también, de nuevo, que el DNS se maneja sobre UDP y TCP y que, por ejemplo, el payload de UDP es alrededor de 512 bytes y que si manejas EDNS vas a tener un payload todavía más grande de alrededor de 40.096 bytes. Con TCP, bueno, pues ustedes saben que TCP orientado a conexión y puedes retransmitir, etcétera. Vaya, si bien pueden decirme, pero 40.096 no es demasiada información, al final del día tú puedes meter información dentro de ese payload y empezar a mandar queries de DNS, no importa cuántas, al final del día nadie monitorea ese servicio. Después, tenemos registros A, que generalmente son los registros que nosotros mapeamos hacia una IP. Es decir, www.infoblogs.com tiene una IP o varias IPs de servidores de DNS que responden a lo que yo pregunte, por ejemplo, ese www. Vaya, es el registro más conocido de todos. Después tenemos registros, por ejemplo, de tipo TXT que nos permiten manejar texto dentro de este tipo de registro. Este registro TXT generalmente empieza a trabajar en protocolos de TCP, por ejemplo, permitiéndonos payloads más grandes todavía. Vamos a tener el Name Server Record, que básicamente es el registro que me dice quién es el DNS autorizado o autoritativo para responderme esa pregunta. En esta imagen podemos ver que hay un DNS record conocido como blogs.local, que es básicamente el servidor que me está autorizado para responderme por los registros que nosotros vemos abajo. Tenemos un SOA record, que es el Start of Authority, que básicamente también me dice dónde empieza mi autoridad en el servicio autoritativo. Y vaya, hay una gran gama de registros a nivel de DNS, estamos hablando de más de 30. Hay unos que no se utilizan, hay unos que se utilizan muy particularmente en ciertos servicios, como por ejemplo telefonía celular o algunos otros. Pero vaya, este es un pequeño overview de los registros que más se utilizan, por así decirlo, para un robo de información a través de DNS. El siguiente punto es hablarles de los root servers. Generalmente, como les había dicho al principio, nosotros todo lo apuntamos a Google y Google nos responde. Sin embargo, Google también tiene que preguntarle a los root servers. En México tenemos una gran cantidad de root servers. Originalmente el primero fue en Monterrey, fue donde se puso el primer root server que existió en México.
Y después, debido a la gran demanda de servicios de DNS, que ha crecido, ustedes no me dejarán mentir, cada vez hay más dispositivos que se conectan a Internet y al conectarse a Internet necesitan hacer una resolución de nombres. Eso es básicamente el DNS, la agenda telefónica. Para eso, toda la búsqueda debe comenzar en los root servers y tenemos una gran cantidad de root servers en México. Esos root servers son operados por 12 organizaciones independientes que va desde la NASA, la Universidad de Maryland, etcétera, etcétera, etcétera. Esos servidores root servers están, aunque son 12 organizaciones, hay 13 servidores root servers. 13 servidores, ustedes van a decir, 13 servidores para atender el mundo. Francisco, me acabas de mostrar una imagen donde hay por lo menos 5 alrededor de Ciudad de México. Básicamente los nombran por letras A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, etcétera. El servidor A, por ejemplo, existen muchos servidores A alrededor del mundo. Estos servidores se configuran en un arreglo Anycast, donde básicamente si el servidor A más cercano a nosotros cae, las preguntas hacia el servidor A se van a redirigir o se van a enviar hacia el servidor más cercano en términos de ruteo. ¿Dónde están esos servidores? Bueno, dependen de muchas situaciones y de muchas disponibilidades, pero en la página que estamos viendo, rootservers.org, ustedes pueden ver la disponibilidad de esos root servers, pueden ver las IPs, tanto IPv4, IPv6 o incluso los ASNs de cada uno de ellos para que lo tengan en cuenta. El siguiente tema. Ahorita hablamos de la parte autoritativa. La parte autoritativa es la que tiene los registros, la que te responde porque él es el autorizado a responderte. Pero hay otra cuestión muy importante en los servidores de DNS, el caching. El caching es la funcionalidad que me permite preguntarle una vez al servidor de DNS. El servidor de DNS hace un ejercicio de recursión preguntando hacia los root servers, comenzando en los root servers, a los servidores.com, a los servidores infoblogs.com, para que ese servidor infoblogs.com me responda quién es www.infoblogs.com. Para evitar estar haciendo esa pregunta miles de veces, los servidores de DNS la almacenan en caché. Ese caché o esa información de esa pregunta, de ese registro, va a vivir tanto tiempo como el administrador autoritativo del servidor de DNS autoritativo lo quiera. Dependiendo, hay organizaciones que tienen registros que viven 48 horas, 24 horas, 12 horas, etcétera, pues va a expirar. Eso nos evita que estemos mandando muchas peticiones que puedan generar tráfico innecesario hacia la red. Tomando esto en cuenta, vamos a comenzar a hablar de DNS Tunneling. ¿Qué es DNS Tunneling? Básicamente es la capacidad de montar un túnel utilizando queries de DNS. Y ustedes bien saben que un túnel pues es de ida y es de vuelta. Ahora, ¿por qué es importante prestarle atención a los túneles de DNS? Muy sencillo. En una encuesta realizada por el SANS en 2017, se reveló que, por ejemplo, que lo que estamos viendo en la gráfica, que el DNS o el DNS Tunneling es la cuarta causa de robo de información. Pero hay que tener en cuenta, además de esto, de que es un mecanismo para robar información, pues que, por ejemplo, los servicios de email, pues también dependen de un DNS. Los servicios de HTTPS o HTTP también dependen de un DNS para hacer una resolución de nombres. Servicios como FTP o SFTP muchas veces también dependen de servicios de DNS. Entonces, esto quiere decir que el DNS es lo más utilizado del mundo, pero también puede llegar a ser lo más, por así decirlo, menospreciado. Todos pensamos es DNS, ¿qué puede pasar? Y la verdad es que es bastante importante tenerlo en cuenta, porque vaya, es un robo de información que nadie puede estar monitoreando. Generalmente, las técnicas de detección de túneles de DNS y de exfiltración generalmente van basadas en las herramientas que se tienen, por ejemplo, un firewall, al cual se le puede programar un rate limit para UDP, o se pueden analizar logs a mano, por ejemplo, de las consultas de DNS, que vaya, de entrada vas a estar generando mucho y vas a tener que estarlo revisando a mano, empezar a hacer una investigación de qué dominios sí, qué dominios no, etcétera. Es un proceso manual que es cansado y tedioso. También pueden existir endpoints que puedan bloquear cierta actividad a nivel de túneles en conjunto con los firewalls. Y también se pueden configurar muchos equipos con funciones de seguridad para empezar a bloquear ciertas cosas. Pero al final del día, ninguna de estas muestra ser una solución totalmente efectiva contra el malware. ¿A qué voy con todo esto? Alrededor del 91% del malware que existe toca al DNS para alcanzar a su sitio de comando y control.
Es decir, necesitan hacer una resolución de nombres. Si tú dejas que esto pase hasta el firewall, lamentablemente quiero decirte que ya puede ser muy tarde, porque muy probablemente ya tengas una contaminación lateral. Si tú utilizas al DNS como tu primera línea de defensa, vas a empezar a desahogar y vas a empezar a facilitarte la vida en temas de seguridad, porque de nuevo, todo mundo necesita el DNS en ese aspecto. Quisiera continuar mostrándoles un gráfico de estas compañías. ¿Qué tienen que ver estas compañías con todo lo que estamos hablando a nivel de DNS? Muy sencillo, todas estas compañías llegan a montar túneles de DNS por diferentes situaciones. Spotify, McAfee, por ejemplo, los antivirus, ESET o McAfee pueden llegar a montar túneles para actualizar de esa forma, mediante DNS, las firmas de protección. Por ejemplo, Amazon puede llegar a montar túneles. Todos sabemos que el único puerto que está abierto de par en par en las organizaciones es el puerto 53. Si hay algún problema, Amazon puede sacar por ahí la comunicación. Créanme lo que es bastante útil. Tú lo que menos quieres es, por ejemplo, que se te caiga la transacción cuando estás comprando en Amazon. ¿Están de acuerdo? ¿Qué puerto es el que está abierto? El puerto 53. Spotify, por ejemplo. Esto lo hemos visto con muchos de nuestros clientes al hacer análisis de tráfico de DNS. Muchos de ellos programan sus firewalls o sus equipos para bloquear Spotify. Sin embargo, siguen saliendo Spotify. ¿Cómo sucede esto? A través de clientes o de pequeños programitas que compras en Internet, los instalas en la computadora y empiezan a traficar las comunicaciones por DNS. Y todo el mundo está cuidando el firewall, revisando la regla, revisando otros elementos, revisando el proxy y siguen saliendo Spotify. Pues es que nadie está vigilando el DNS como tal. Vaya, tienes una comunicación ahí, estás utilizando o explotando al DNS para comunicarse. Ahora, estas compañías montan ese tipo de túneles de manera legítima, anunciándolo previamente, con estos beneficios, ¿no? Que tú puedas actualizar, por ejemplo, tu antivirus desde Internet. Eso es algo que se puede hacer. Otras situaciones, por ejemplo, podrían ser las CDNs, por ejemplo, de Akamai o de CloudFront, o algunas otras que también requieren montar este tipo de túneles para empezar a comunicarse entre ellos. Pero ahora, así como hay actores que legítimamente anuncian sus túneles, hay otros que no. En lo que estamos viendo a continuación es una lista de diferentes herramientas que ustedes pueden googlear, buscar en internet y empezar a ver tutoriales de cómo pueden montar un túnel a través de DNS. Estas herramientas surgieron en algún momento bajo la necesidad de burlar, por ejemplo, portales captivos en los aeropuertos. Al final del día te pegaban un DNS, no pagabas el portal captivo, prendías tu herramienta y empezabas a traficar toda la comunicación a través del DNS. El DNS se volvía un canal de comunicación directo, por así decirlo. Y todas estas herramientas se desarrollaron bajo este esquema. Malware, utilizando DNS, es precisamente eso, el malware que está tratando de resolver para después irse a comunicar con su centro de comando y control. Si no tiene una IP, no se puede comunicar, entonces necesita contactar al DNS para que el DNS resuelva, le diga la IP y empezar a rutear. Algunos de estos malwares se valen de crear túneles en lugar de sacar la comunicación, como lo hace un HTTP, un HTTPS o algún otro protocolo, mediante el mismo DNS. Al fin y al cabo, el DNS les permite no ser monitoreados y veámoslo desde un punto de vista de hackers, de atacantes. Si yo quisiera pasar el mayor tiempo escondido sin ser detectado en una organización, pues qué mejor lugar que el DNS. A continuación, vamos a hablar acerca de las técnicas de codificación. Y esto es muy importante para entender esta parte, cómo funcionan los túneles de DNS. De entrada, el payload es donde va a ir esa información codificada. Yo les había comentado, por ejemplo, que en UDP tú puedes tener 512 bytes, 4096 bytes si utilizas EDNS. Y vaya, hay diferentes herramientas que te permiten programar ese tipo de métodos de codificación y dependiendo de ellos va a ser el tipo de registro que puedas utilizar. Puedes escribir herramientas en C, en Java, en Perl, en Python. También depende de tu sistema operativo, qué tipo de registro es el que quieres utilizar para hacer la codificación y la inserción del payload, si es un registro A, si es un registro null, si es un registro TXT, o por ejemplo, si vas a utilizar EDNS, que es una extensión que nos permite, como les había platicado, pasar de 512 a 40.096. Hay muchas técnicas que hacen esa parte. Ahora, antes de comenzar a desarrollar la parte de las técnicas, ¿por qué es importante monitorear o detectar qué es lo que está pasando a nivel de DNS? El DNS, como yo les he venido platicando e insistiendo,
Se puede convertir en un método de transporte, en un mecanismo, en un túnel, en una vía para robar información. Generalmente los atacantes programan sus bots, registran dominios un día antes de que explote todo el día cero, y de esta forma se van empezando a escribir esos códigos. Ese malware dentro de su algoritmo empieza a generar la información codificando en diferentes métodos que ahorita vamos a ver también, o por ejemplo base 32 que les permite utilizar de A a la Z y de 0 al 9, construir un FQDN, utilizar el dominio que el maleante, el atacante registra unas horas antes, un día antes, y empezar a recibir las queries de DNS. En ese aspecto, todas las queries de DNS pueden tomar, el malware puede tomar un archivo, romperlo en pedacitos, cifrarlo, meterlo en payload y empezar a traficarlo. Y todo esto pasando desapercibido por las herramientas tradicionales como los firewalls. No quiere decir que hay firewalls, yo sé que hay firewalls que manejan ciertos elementos de seguridad a nivel de DNS, pero veámoslo de esta forma. Si tú ya llegaste al firewall, que es tu herramienta perimetral, pues muy probablemente de manera lateral ya estás muerto. Ya es muy probable que tengas una contaminación, que es algo que a nivel de seguridad pues no te puedes permitir. Básicamente, como ya les había comentado, también tú puedes hacer una infiltración de información. Generalmente aquí es donde se utilizan los features de TCP. Y vaya, tú puedes generar incluso payloads más grandes y dependiendo de la técnica que tú utilices de codificación, pues vas a saber cuánto payload puedes montar adentro de cada uno de estos registros que estés generando para sacarlos hacia Internet. Por ejemplo, un registro A codificado vamos a poder llegar a tener hasta incluso 200 paquetes, ¿no? Por ejemplo, en un quad A, 16 bytes, en un registro MX, 2 bytes más el dominio, que ya sería básicamente algo así como 255 bytes. Registros CNAMES codificados en base 32 te va a dar, por ejemplo, alrededor de 110 bytes. Registros TXT, si te das cuenta, ya, si tú llegas a utilizar base 64 para codificar, pues tú vas a tener un payload todavía más grande. Sucede lo mismo con los registros null. Y bueno, utilizando registros TXT y registros null, pues la comunicación es todavía más rápida, ¿no? Lo cual, pues básicamente no te da ni tiempo de ver qué es lo que está pasando. Si tú hicieras una revisión de esto manual, cuando tienes un tráfico de miles de queries de DNS, pues no te va a dar tiempo de estar revisando todo esto a mano. Vamos a comenzar a hablar del primer método de codificación. Yo nada más seleccioné algunos. Base 32, por ejemplo, utiliza 5 bytes para codificación. El case es ignorado, es omitido. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si sean mayúsculas o minúsculas, lo cual te va a dar 37 caracteres, que son las 26 letras del alfabeto normal, no incluye ñ, no incluye R. Vas a tener esas 26 letras, más los 10 números, más el carácter del guión. Tú puedes tomar estos 5 bits, lo cual te va a dar hasta 32 posibles combinaciones. Y vaya, esa codificación puede ser incluso anidada dentro de los subdominios o puesta dentro del payload de cada consulta de DNS que estés generando, de cada registro de DNS que estés generando. Utilizando base 64, ahora vas a tener 6 bits de codificación, lo cual generalmente en este caso de la codificación en base 64 se utiliza para las respuestas de tipo TXT. Si yo estoy preguntando algo a nivel de DNS por un registro A y me responde un registro TXT, ya es algo que es fuera de lo normal, ¿vale? No es algo tan común en un ambiente normal de Internet, de comunicaciones de Internet. Sobre todo porque una vez que tú preguntas algo, vas a recibir o puedes recibir un montón de respuestas. Entonces es algo que no es totalmente normal del todo. En este caso, con la codificación de 6 bits vas a tener 52 caracteres. Aquí sí vas a poder distinguir entre mayúsculas y minúsculas, más los 10 números del 0 al 9, más 2 caracteres, el del guión y el carácter de más, que ese carácter de más, en lo personal yo no lo he visto. Sé que existe, que se puede, pero yo no lo he visto realmente en la práctica. Pero vaya, el resto de los 51 caracteres es totalmente posible. Y esta codificación, bueno, generalmente se utiliza para respuestas que son enviadas al cliente de manera interna. También tenemos una codificación binaria. Generalmente no trabaja en todos los servidores de DNS. Hay servidores de DNS que por su versión del sistema operativo no trabaja con esto, pero es posible y existe en este caso. Una herramienta que utiliza este tipo de codificación para generar registros de tipo null es Iodine, por ejemplo, ¿no? Que te va a estar generando este tipo de codificación. Otro tipo de codificación, NetBIOS, que básicamente te va a permitir dividir un byte en nibbles, vas a tener 65 caracteres, etcétera. Vas a tener más opciones de codificar.
Y este método es utilizado, por ejemplo, en DNSCAT-B. Ahora, hablemos de la codificación. Por ejemplo, en este caso, una codificación hexadecimal. Vas a poder utilizar caracteres del 0 al 9 y vas a poder utilizar caracteres de A a F, sin importar si son mayúsculas o minúsculas. 2 caracteres hexadecimal son utilizados para representar cada byte. Generalmente, este también es un método que se utiliza en DNSCAT-B. Y aquí, por ejemplo, yo tengo 2 ejemplos de 2 queries de DNS. En este caso son de infiltración. Si ustedes se dan cuenta, yo lo coloreé para que lo pudiéramos revisar más detalladamente. Primero, el dominio empieza 8dga20.ex y termina en el .com. Eso es el dominio. En estas 2 queries, si se dan cuenta, hay 2 números, 1532 y 1531. ¿Qué quiere decir esto? Que previamente, antes de la 1531, hubo 1530 queries. Después de la 1532, hubo N cantidad de queries de DNS. En este caso se dieron el lujo de ponerle un número de secuencia, ¿vale? Para reensamblar la información. Lo que estamos viendo en rojo, si se dan cuenta, no es algo tan normal que nosotros pudiéramos contemplar a nivel de protocolo de DNS. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente ese string que estamos viendo, esta sección en rojo, entre cada punto tú puedes poner 63 caracteres. En el primero tenemos 62 y en el segundo 59, lo cual ya es algo que es totalmente anormal. Y si se dan cuenta y si podemos poner atención, vamos a encontrar muchos caracteres, por ejemplo, 49, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, en la query de abajo. Vamos a ver caracteres como, por ejemplo, FB5 o FA6. Vaya, muchos caracteres que se están repitiendo en alguna u otra. En un análisis visual yo podría decirte, vaya, esto parece ser que está codificado. Si yo no tengo conocimientos en codificación hexadecimal, bueno, pues esto se complica porque pues yo vería números, pero vaya, visualmente yo podría decirte, oye, esto podría tratarse de un túnel de DNS. Lo siguiente, ¿quién utiliza otro método de generar túneles o de generar, sí, básicamente de robar información, algo que está pasando? Los DGAs, los Domain Generated Algorithms. Estos son una técnica donde básicamente un atacante programa en el algoritmo del malware que esté generándose una serie de dominios de manera aleatoria. Nosotros vamos a ver algo así como caracteres que están de manera random, que no es algo conocido que nosotros podamos entender en algún idioma o en algún idioma, alguna palabra, ¿no? Es algo totalmente diferente. Generalmente los DGAs, el atacante sabe cómo se van a generar estos dominios. Ellos utilizan un seed y ellos saben cómo se van a programar y cuáles son los dominios que se van a generar. Lo único que tiene que hacer el atacante es decirle al malware que genere todos los dominios, que esté preguntando a lo loco, y el atacante nada más lo único que tiene que hacer es un día antes, unas horas antes, registrar uno de esos dominios y esperar a que se haga la conexión. Así funcionan en grandes rasgos los DGAs. Para hacerlo se utiliza un seed, una semilla, que es, por así decirlo, su share secret. Este seed puede ser estático, puede ser dinámico, y generalmente el seed es obviamente utilizado para hacer el cálculo logarítmico del dominio. De esta forma, pues, el atacante puede predecir esta parte. Un seed estático puede ser una palabra de diccionario. Ellos pueden programar diccionarios, 1, 2 o 3 diccionarios para estar generando estos dominios. Y los seeds dinámicos son los que generalmente dependen de diferentes factores, como por ejemplo el tiempo. Malware, como lo vamos a ver ahorita en la demo, como DNSCharger, por ejemplo, o algunos otros, van a utilizar la fecha para generar esa secuencia de aleatoriedad de los dominios. Y básicamente así es como se genera un DGA. Y ahora lo que les había platicado. El atacante genera su código, él sabe cuál va a ser el seed, por ejemplo, la fecha, la hora, y empieza a generar esa parte. El único que tiene que hacer es tomar uno de esos dominios y registrarlo previamente. Mientras tanto, el equipo infectado por él va a estar haciendo esas preguntas de DNS continuamente. Generalmente van a recibir cosas como non-existing domain, salvo que pregunten por el dominio que él ya tiene registrado. En ese momento va a recibir una IP y este equipo ya puede comenzar a navegar para contactarse con su sitio de comando y control. Hay que tener en cuenta lo siguiente, los DGAs generalmente son utilizados en malware de tipo día cero. Es difícil predecirlos en ese aspecto.
Vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de cuántos DGA se pueden generar. No sé si ustedes recuerdan, a mí me tocó en 2008, por ahí, si no mal recuerdo, 2010, el tema de Configure y todo ese tipo de situaciones que nos desconectaba muchas cosas. Configure. El Configure al final del día con todas sus familias, si no mal recuerdo, creo que es ABCD, generan ese tipo de dominios para estarse comunicando con su sitio de comando y control. Pero vaya, el Configure genera alrededor de 125 millones de dominios aleatorios, lo cual es imposible meter, por ejemplo, todos esos indicadores de compromiso en un firewall, por ejemplo, que utilices para proteger tu DNS. Si tú llegas a hacer eso, es muy probable que llegues a matar el firewall, si es que tienes la capacidad del firewall siquiera de manejar esa cantidad de registros. Ahora, cada uno de estos malwares que vemos en pantalla ya fueron analizados, ya sabemos cómo se comportan, ya podemos predecir todo esto y podemos generar listas de reputación. Es decir, que cuando alguien me pregunte por uno de estos malwares, ya saber de qué se trata, de qué malware se trata en específico y predecirlo. Sin embargo, de nuevo, son malwares que son conocidos a lo largo de la historia de varios análisis de varias compañías de seguridad. Pero ¿qué pasa con todo ese malware nuevo que está existiendo? Es difícil, hay que manejar listas, se vuelve complicado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los seeds estáticos? Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, christinepatterson.net y christinekirkpatrick.net, visualmente, si recuerdan los anteriores, podrías decir, bueno, eso está muy aleatorio, si es un dominio de un malware, vamos a bloquearlo. Pero en este caso, ¿cómo sabrías cuál es el dominio del malware? Y aquí es donde ya se necesitan otros métodos, más allá de un análisis o de listas de reputación. Necesitas tener más inteligencia. ¿Cómo funciona esto de los malwares por diccionario? Generalmente, yo te había dicho, programan ellos diccionarios de palabras. En este caso, por ejemplo, familias como Supobox o Volátil Cedar toman dos diccionarios y empiezan a mezclar las palabras, por ejemplo, face gone, face road, face don't, y al final nada más lo único que hacen es ponerle .net o .info. Y esos dominios que están ahí registrados, pues el malware va a estar preguntando por ellos, esperando que solamente uno sea el adecuado para estar respondiendo y empezar a entablar comunicación a través de nuestro DNS. Todo esto, yo les había comentado, lo utiliza el malware. Hay malware de otro tipo, por ejemplo, el más conocido como el DNS Messenger, que es un malware de tipo files. ¿Qué quiere decir esto? Que no se instala dentro del equipo, se queda viviendo dentro de la memoria. No sé si ustedes recuerden, yo creo que todos lo han visto, que hay archivos de Word o de Excel donde te dice que tienes que hacer un update de los macros o este tipo de situaciones. Bueno, aprovechando ese tema, muchos atacantes programaron scripts dentro de esos archivos para que cuando se ejecuten esas situaciones de actualizar, por ejemplo, un macros, pues que se te instale este DNS Messenger dentro de las memorias de los equipos. Es difícil de detectar porque básicamente, vaya, es más complicado. Generalmente aquí quien tuvo algún tema en ese aspecto, quien fue de los primeros en darse cuenta fue McAfee, porque incluso los archivos que se compartían en un principio traían logos de McAfee, lo cual nos hacía pensar, pues es McAfee, no hay ningún problema, le doy clic y listo. Y cuando acordaba yo ya tenía una comunicación que ni siquiera yo estaba consciente de que estaba pasando, porque estaba sucediendo a través de DNS. Este tipo de malware son conocidos como Remote Access Trojans, o es parte de los Remote Access Trojans, lo cual le permite, ya una vez instalado, entablar comunicación bidireccional con los centros de comando y control a través de DNS. Ya no es necesario llegar otra vez al equipo y que el equipo se vaya al switch, router, firewall o los demás elementos hasta salir. Todo por el caminito del DNS. Estos son los componentes de un túnel. Vamos a tener los payloads encriptados, vamos a tener un cliente comprometido, vamos a tener un subdominio o un dominio controlado por el atacante y vamos a tener un servidor montado por el atacante, que ese va a ser el servidor autoritativo. Básicamente vamos a tener en este punto número 1 el equipo infectado, vamos a tener un archivo de información, ese archivo se rompe en pedazos, se generan las queries encriptadas, estas queries son enviadas al servidor de DNS para que las resuelva, el servidor de DNS corporativo las envía a través de la recursión, una vez que se haya encontrado a través de los root servers, etcétera, las envía al servidor de DNS del atacante, donde el atacante lo único que tiene que hacer es recibirlas, tomar la información y rearmar el contenido que se haya tenido.
voy a mostrarles una demo de esta situación. Yo aquí tengo un equipo Windows listo para esto. Parece que está muy lento este equipo. Listo, ya estamos aquí. Yo tengo este archivo que está aquí, este logo de Netflix, ¿vale? Que es lo que vamos a utilizar para hacer la exfiltración de información. Al final del día, en una exfiltración de información, tú puedes pasar lo que sea, ceros y unos, no importa, al final son ceros y unos. Tú puedes pasar diferentes archivos o incluso otros protocolos a través del DNS. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar a un portal que tenemos de Infoblox que una vez que son partners nuestros, ustedes pueden registrarse y utilizarlo para hacer esta parte de las simulaciones de la exfiltración de información. Vamos a utilizar las herramientas de exfiltración. Vamos a utilizar una herramienta conocida como Exify, que vaya, su nombre viene precisamente de que utiliza un método de codificación de hexadecimal. Vamos a seleccionar el archivo de Netflix, que aquí está el logo. Es un archivo pequeñito. La verdad es que no me interesa que vean un archivo grande porque no me quiero quedar aquí horas y creo que ustedes tampoco. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que vean que no hay ningún problema. Voy a dejar esta parte aquí y también voy a abrir el Wireshark. Y el Wireshark lo vamos a poner de este lado. Vamos a seleccionar incluso todas las interfaces para que vean qué es lo que va a suceder. Vamos a filtrar por DNS. Vamos a dejarlo ahí tantito y vamos a hacer la transferencia del archivo. Si se dan cuenta, en este momento, la herramienta está utilizando el browser para tomar el archivo, romperlo en pedacitos, cifrarlo y enviarlo a un servidor que tenemos montado para estas situaciones. Y aquí vemos cuántos pedacitos o cuánta información se ha enviado y cuánta ha llegado. Y del lado derecho vemos todas las preguntas que se están haciendo. Por ejemplo, vamos a ver aquí alguna que son básicamente queries como las que vimos en un principio, donde hay información cifrada en formato hexadecimal, un número de secuencia, aquí por ejemplo 231, qué tipo de registro qué tipo de registro es, en este caso es A, y vaya, todo lo que vamos a ver ahorita. Vamos a darle unos segundos más en lo que termina de pasar toda la información. Se va a tardar 2 minutos con 46 segundos, pero vaya, es importante saber que se puede hacer este tipo de situaciones, simularlas en un ambiente controlado para que nuestros clientes tomen en cuenta este tipo de situaciones. Es algo que nosotros podemos hacer en Infoblox. Entonces, vamos a dejarlo. Vamos a darle unos minutos más para que lo haga. Y así es como se da una exfiltración de información. Si se dan cuenta, en este caso, vamos a tomar una de las queries. Las queries son enviadas al servidor recursivo que me provee mi servicio de Internet. Ese servidor es el que me está respondiendo. Ese servidor arroja esas peticiones hacia los root servers, hacia el camino de la recursión.com, leandl.com y después todo lo demás. Así es como se da esa parte. Aquí vemos el servidor autoritativo, por ejemplo, el SOA del servidor autoritativo y más información. Ya casi termina. Cuando nosotros utilizamos esta herramienta en las demos con nuestros clientes, siempre sugerimos utilizar un equipo de ellos para que no crean que esto es algo controlado o algo que está manipulado. Vaya, hay diferentes tipos de herramientas. Yo ahorita estoy utilizando una que es prácticamente la más común, la que más me gusta utilizar, de exfiltración de información. Esta herramienta se presta para hacer robo de información, incluso estando bajo proxies. Vamos a ver ahora el archivo transferido, view the file. Si todo salió bien, vamos a ver aquí la N de Netflix. Los 4 paquetitos que no llegaron, muy probablemente sea por una falla en mi comunicación wireless, pero vaya, aquí tenemos el logo de Netflix. Tenemos otro tipo de herramientas en ese aspecto para hacer el ejercicio de exfiltración de información. Tenemos un text decoder, por ejemplo, lo cual me permite demostrar una exfiltración de un mensaje de texto codificado en DNS. Yo puedo escribir aquí un mensaje de DNS, seleccionar el tipo de herramienta que voy a utilizar, el tipo de sistema, Windows o Unix,
y seleccionar tipos de registros. ¿Por qué es importante esto? Las herramientas que dicen proteger al DNS de robo de información o de contactos o de exfiltraciones generalmente no manejan tantos rangos de registros de DNS. Por ejemplo, un Umbrella, por ejemplo, no te da una protección en registros MX, me parece que tampoco en TXT o en algunos otros, NSRB, si no mal recuerdo. Entonces tú puedes generar aquí código. Por ejemplo, yo siempre utilizo este ejercicio. Foo Fighters es mi banda favorita. Entonces codifico aquí, se genera un NSLOOKUP. Lo único que tengo que hacer es copiarlo, abrir el PowerShell, por ejemplo, que ya tengo aquí, lo pego y lo ejecuto. Y aquí está. Vamos a verlo por acá abajo. Y esta es la comunicación. Si se dieron cuenta, hubo un mensaje de entrada, uno de salida, y en esta parte está el mensaje que yo envié codificado. Vamos a poderlo manejar un script, por ejemplo, seleccionar un script para hacer lo mismo. Seleccionamos el tipo de registro y de igual forma ejecutamos la herramienta. Al final del día tenemos una sección donde nosotros podemos ver todo lo que hayamos pasado a través de la herramienta, en este caso la imagen de Netflix o la palabra que yo utilicé para el Messenger en ese caso. También tenemos herramientas de infiltración. Generalmente podemos utilizar el DNS en texto plano o un DNS codificado, etcétera, y vamos a empezar a ver, por ejemplo, en esta sección, cómo es posible esa comunicación, que toda esa comunicación es a través de DNS, por eso está aquí el dominio de DNS. Vamos a, por ejemplo, a tener una simulación de DNS Messenger, donde se puede usar un sample. Vamos a utilizar un sistema, aquí está ya Windows. Vamos a copiar y pegarlo en el shell. Puedo incluso poner otro tipo de servidores, 888, 111, 999 o incluso los de Umbrella, por ejemplo. Vamos a provisionar esto. Si ustedes tienen su script, lo pueden pegar aquí. Yo utilicé uno que está ahí de prueba. Vamos a copiar esto y lo vamos a ejecutar en... Voy a detener esto y lo voy a echar a andar nuevamente para que lo vean cómo se mueve. Y lo ejecutamos. Y vean todas las preguntas hacia los dominios que están aquí. Aquí están, es un registro TXT, en este caso es de infiltración. Como me permite mayor payload, se utiliza un registro TXT para el dominio dnsmint.landlight.com. Y aquí vemos la pregunta y vemos la respuesta, en este caso, toda la información codificada. Vamos a utilizar ahora otra herramienta, que es una herramienta de archivos estáticos. Podemos traer a la computadora este logo de Infoblox, este archivo ejecutable, que es un gatito, básicamente no hace nada, o un script. Vamos a utilizar el primero, es para menor tiempo. Vamos a seleccionar nuestro sistema Windows, en este caso, poner un servidor de DNS que yo quiera, lo provisiono y lo copio. Voy a detenerlo nuevamente para que vean cómo lo hace desde cero. Aquí hacemos un CLS rápido. Y empezamos a ver cómo resuelve todo esto. Y aquí vamos a ver las preguntas. El archivo es un pequeño logo y aquí lo vamos a ver. Todo esto es codificado, información codificada en TXT. Es decir, me estoy trayendo esa información hasta esta computadora. Si yo le doy aquí un dir, vamos a ver el archivo IBLogo creado el día de hoy a las 10:53, que es la hora en la que se lo trajo. Si lo queremos ver gráficamente, lo único que tengo que hacer es ir hacia la computadora, hacia el archivo. Y aquí está el logo, un archivito de 5 kilos al final del día, pero vaya, acabamos de mostrar que podemos traer cualquier cosa, ¿no? A nivel de DNS. Pudo haber sido el archivo ejecutable, pudo haber sido el script sin mayor problema. También tenemos la capacidad de generar fastflux o DGAs. Fastflux son dominios que van cambiando rápidamente. Nosotros vamos a generar uno, por ejemplo, provision para un sistema Windows. Vamos a abrir nuestro shell nuevamente. Lo pegamos. Y se dan cuenta aquí en el shell, las preguntas hacia ese dominio obtiene una respuesta, pero va cambiando, y va cambiando, y va cambiando, y va cambiando. No son generalmente las mismas. Es como trabaja un fastflux.
En un DGA, por ejemplo, aquí esta parte que era algo que habíamos visto dentro de la presentación, aquí podemos simular tipos de malware como DNS Changer, CryptoLocker o Game Over Zeus. Podemos utilizar la fecha como el seed, podemos utilizar un DNS y generamos los DGAs en este caso. Tenemos aquí los DGAs con ese algoritmo, lo copiamos y lo único que tenemos que hacer es pegarlo y listo, va a estar preguntando. Obviamente esos dominios no están activos, pero así es como trabaja o como funciona uno de estos. Vamos a hacer una búsqueda de uno de estos, por ejemplo, este que está aquí, dentro del tráfico, DNS.query name contains, tenemos el nombre que acabamos de copiar. Aquí está. Aquí está la pregunta. Salió en A y salió en quad A y se respondió en A y en quad A. Y obviamente nosotros podemos invitar a nuestros clientes para hacer esa prueba. Podemos generar un usuario para que ellos tengan acceso a la herramienta por 15 días y puedan estar evaluando. Créanme, generalmente cuando nosotros montamos este tipo de demos o hacemos este tipo de demos, muchas veces lo suelen pedir para empezar a analizar o hablar con otras áreas de seguridad. La experiencia que hemos tenido es de que siempre hay ejercicios que se repiten, hay mucho DGA, etcétera. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario por el momento. ¿En qué se diferencia un DNS de base IP4 a uno de IPv6? El tipo de registros que vas a utilizar. Por ejemplo, el más común dentro de un ejercicio de IPv4 son consultas de tipo A. En un IP versión 6 son quad A, por ejemplo. Hay algunas adaptaciones porque los sistemas, no todos los sistemas hablan o tienen respuesta en IPv6, por ejemplo. Si tú eres un cliente, si tienes una conexión nativa de IPv6 y preguntas por algo que es IPv4, se tiene que hacer una traslación. Hay mecanismos de hacer esa traslación, Teredo, etcétera, ¿no? Hay diferentes temas. ¿Cómo configuro mi equipo de Infoblox para evitar este tipo de exfiltración de datos? Muy sencillo. Necesitas licenciamiento de seguridad, conocido como Blocks One Threat Defense, el cual te va a permitir hacer la detección de túneles sin que tengas que tú estar analizando a mano. Esa detección puede ser manual dentro del equipo, automática. Se va a hacer un deep inspection o puedes configurar el equipo para que todo esto lo envíe a la nube de Infoblox. En la nube de Infoblox tú vas a ser capaz de detectar DGAs, vas a poder detectar Fastflux, vas a poder detectar incluso lookalike domains. La cantidad de queries generadas desde una misma fuente puede ser marcada como sospechosa por una herramienta como el firewall. Sí, totalmente cierto. Pero el malware también puede ser configurado para generar un comportamiento normal. Una de las herramientas que ya no mostré aquí, pero que es posible utilizar, es que envíe 5 queries, que envíe 3 queries, que envíe 10 queries, que envíe una query cada X tiempo. Generalmente así es como funcionan ciertos tipos de variantes de malware, por ejemplo de Zeus, si no mal recuerdo, que es un malware que te hace un robo de información bancaria de las últimas versiones. Y de nuevo, si tú le dejas esa responsabilidad al firewall, quiere decir que la consulta hasta el firewall ya pasó por diferentes capas de seguridad. Muy probablemente de manera lateral ya estés comprometido. Oye, Francisco, nada más para comentar, ¿qué otras herramientas adicionales pueden ocupar los partners como para hacer o estar generando requerimientos por parte de sus clientes finales? ¿Qué otra herramienta recomiendas dentro de los portales de Infoblox? Hay otra herramienta, es una herramienta donde tú puedes hacer un análisis de tráfico. Generas un puerto espejo de tu DNS, pones una computadora a capturar tráfico, puede ser con Wireshark, por ejemplo, una captura de tráfico que sea de alrededor menor de 60 minutos, no mayor a 2 gigas. Esto depende mucho del tipo de cliente. Tengo un ISP que alguna vez me regaló una pickup, me compartió una pickup de 47 segundos que fue de casi 5 gigas. Tuvimos que volverla a hacer. Tú subes esta pickup al portal y tú puedes correr un análisis para ver si tu DNS tiene ataques. Tú puedes correr o decir qué tipo de feeds de seguridad quieres que se revisen, base, anti-malware, ransomware. Tenemos listados de reputación del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Tenemos feeds de otros partners, por ejemplo, de seguridad como Farsight, ThreatTrack, Sorvel, etcétera.
Tú corres esa pickup aquí e inmediatamente te va a regresar, bueno, no inmediatamente, se va a poner a procesarla, va a hacer un replay de la pickup y te va a entregar un reporte con toda esa información. Cuáles son tus atacantes, cuál es el malware, si tienes túneles, etcétera. Ya una vez con eso, lo siguiente es decirle al cliente, hemos detectado esto, podemos ayudarte para que tengas este tipo de situaciones, para que bloquees esto. Ahora, algo muy importante, nosotros podemos pensar en una solución de Infoblox como una solución corporativa, que vas a comprar equipos y los vas a instalar dentro de los corporativos de nuestros clientes. Y eso es correcto. Sin embargo, Infoblox es la única compañía que te ofrece un modelo híbrido. ¿Qué pasa con todas esas personas que tienen que trabajar desde casa por temas de la pandemia? Cuando lo único que tienen es su computadora, su antivirus, su VPN, algún endpoint adicional y también nada más tienen su módem de internet. ¿Tú cómo proteges esa navegación a nivel de DNS? Técnicamente tendrían que conectarse a la VPN para salir con los DNS de la compañía, pero eso pudiera ser lento, dependiendo del ancho de banda, del tamaño del enlace. Y generalmente todos los aplicativos o la mayor parte de los aplicativos ya se están migrando hacia la nube. Ya no es necesario conectarse a una VPN para conectarse a ellos. Cada vez son menos. Entonces, ¿cómo proteges esa navegación de DNS? Tú la puedes proteger a través de la solución de Infoblox de Blox One Threat Defense Advanced o Cloud, que te va a permitir manejar un endpoint dentro de una computadora para que cuando salgas de la protección corporativa, la tecnología de Infoblox te permita seguir protegiéndote dentro de niveles de DNS. Déjame mostrarte, yo por ejemplo, ahorita lo tengo apagado porque si no, no hubiera podido hacer la demo. Este endpoint lo tengo aquí instalado. Lo voy a tratar de encender nada más para que lo vean. Si yo lo hubiera tenido encendido, no hubiera podido hacer una exfiltración de información. Pero vaya, tú puedes generar políticas de seguridad a nivel de DNS. Tú puedes crear grupos de endpoints instalados y a cada grupo asignarle una política diferente. Tú puedes, vamos a ver las políticas que yo tengo definidas, por ejemplo, estos son para los endpoints que utilizo en la computadora, en mi Mac y en mi equipo Windows. Vamos a tener aquí una gran cantidad de listas de reputación, listas customizables que nosotros podemos definir, hacerlas blancas o hacerlas negras, únicamente cambiando el comportamiento, la respuesta. Vamos a tener las listas del Threat Insight para resolver o detectar DGAs de tipo de acero, DNS Messenger, exfiltración, cryptocurrency, por ejemplo, etcétera. Tenemos una gran cantidad de listas en ese aspecto. Así es como podemos protegerlos dentro y fuera de las organizaciones. ¿Cómo tener acceso a estas herramientas? Necesitan de ser partners de Infoblox y una vez que son partners de Infoblox, las páginas sa.infoblox.com, lo único que tienes que hacer es registrarte. Ya cuando eres partner, se checa tu dominio de tu registro, de tu correo que hayas registrado ahí, vemos que eres partner y te damos acceso. No hay ningún problema. Y pues nada más, por mi parte fue todo. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias a todos los participantes. Si tienen alguna duda, comentario o interés para profundizar en el tema de Infoblox, por favor acérquense con David y obviamente David nos estará involucrando correspondientemente. Como habrán visto, pues tenemos muchas herramientas que no solamente es para demostrar cómo funciona nuestra plataforma, sino que realmente pueden representar un beneficio tecnológico y alineado a negocio en las organizaciones. Aprovechen este tipo de sesiones, las herramientas que tenemos. Otra vez, muchas gracias por su participación y que tengan una excelente mañana. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Francisco. Gracias, Enrique. Gracias a los participantes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.